de que parte de esos stands sean para ambulantes. Bueno, esas han sido las imágenes de la semana entre este oleaje anómalo, entre la crecida de los ríos, un fenómeno que el país, por lo menos parte del país, va a tener que vivir durante las siguientes semanas. Pero como dijimos en un principio, aquí en Patio de Honor no todo es malo. Siempre hay algo bueno que resaltar y en este caso es el tema del turismo. Para eso hemos invitado al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matheus, a quien le damos la bienvenida. Ministro, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Marco, por la invitación. A usted. Y como siempre, nos acompañan nuestras colegas, en este caso Talía Cadenas, del Comercio, ¿cómo estás? Bien, Marco, gracias por invitarme y feliz año. De igual manera. Y Alonso Ramos, periodista de ATV. Alonso, ¿cómo estás? Feliz año. De igual manera. Bueno, ministro, antes de pasar a las noticias positivas, solamente un pequeño comentario con respecto a esta situación del ministro de Economía. El país necesita confianza y necesita un gabinete fuerte, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué cree usted que es lo que ha pasado? ¿Un malentendido? ¿Qué es lo que pasó exactamente? Sí, yo lo que tengo entendido es simplemente lo que él expresó, que había una reunión de arqueo general que se suele hacer en los consejos de ministros, donde cada ministerio expresa un poco el balance de lo que ha hecho durante el año y las perspectivas del año siguiente. Lo propio se ha hecho de manera individual con él, ¿no? Lo que sucedió fue simplemente tal vez alguna coincidencia, que han habido algunas reuniones de la presidenta con distintos personajes, entre ellos un par de exministros del sector, ¿no? Que son gente conocedora y gente bastante respetada en el sector, pero creo que después de eso ha habido un poco de especulación al respecto, porque él creo que trató de aclararlo de manera inmediata, y lo que hemos visto, yo estuve en el gabinete previo que fue el día miércoles, y esto ha sucedido creo que jueves o viernes, tenemos mañana gabinete y hemos tenido comunicaciones en el interín, no veo ninguna modificación al respecto. Obviamente sí se hace un balance de todo, para tratar de entender qué cosas se necesitan reimpulsar, fortalecer, cambiar, y cada uno de los sectores tiene que explicarlo. Es más, me toca a mí mañana, por ejemplo, con otros tres sectores, explicar cómo vemos el 2024, qué lecciones aprendidas tenemos y qué cambios tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, lo propio pasa con cada sector, ¿no? Claro, porque reunirse con dos exministros sin el ministro actual, ¿verdad? Suena medio raro. Sí, a pesar de que varias veces, y es más, hasta incluso de propia motivación, hemos planteado tener reuniones regulares con el sector empresarial, y he planteado incluso con el sector académico y con gente que puede haber tenido participación en la gestión pública, que tiene cosas que aportar. A mí me parece eso valioso. O sea, siempre que tienes un espacio para que puedas recibir input de gente que ha trabajado en el sector y que tiene una mirada distinta, me parece absolutamente positivo. Es más, yo diría que eso debería ser de manera regular, que cada cierto tiempo, 45 días o lo que fuera, nosotros lo hacemos por propia decisión. En el sector, yo me he reunido con varios, si no todos, los exministros de Comercio, Exterior y Turismo. Claro. Probablemente con todos. Claro, claro, pero una cosa es la reunión con un ministro y otra cosa es con el presidente de la República, ¿no? Que su principal asesor es el ministro de Economía. No, de acuerdo. ¿No? De acuerdo. Debió haber estado presente quizás para que él también desde su punto de vista. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que en muchos casos, créeme, la agenda es absolutamente movida, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no me sentiría mal si estuviera de viaje en alguna misión de trabajo y en ese interín hubiera reunión con cualquiera de los ministros. Honestamente no me sentiría ni amenazado ni incómodo, porque me parece algo natural, y el flujo de reuniones es tal que eso podría suceder, ¿no? Claro. Ha sido de repente un arrebato en el momento. ¿Cómo le entendí? Tal vez. Bueno, ministro, entonces pasando al tema del turismo, ¿cómo ha visto este fin de año? ¿Cuáles son los números y qué nos deja justamente para los próximos, el primer trimestre de este año? A ver, primero un indicador del cierre de año, que siempre es una medición que es interesante, que es este feriado largo, que estamos incluso armando el calendario para el siguiente año y siempre conversando con el sector empresarial para no tomar decisiones que puedan afectar a la industria o distintos sectores. Y en este cierre de año, más o menos el movimiento de personas ha sido de 1.400.000, y eso significa un movimiento económico de 215 millones de dólares por todo concepto, y si lo comparamos con el cierre del año previo, significa una mejora de cerca de 20%. Eso es una señal interesante. Obviamente te estoy mostrando solo el efecto del cierre de año. Si hablamos ya del balance del 2023,
para expresar un poco el resultado siempre hay que tener en cuenta cómo está compuesto el turismo. Hay 45% del turismo en términos de movimiento de personas que corresponde al turismo receptivo, el turismo del exterior, que viene principalmente de Chile, de Estados Unidos, de Colombia, de Ecuador, de España, ¿no? Ese indicador que tenemos, el año 2022 cerró con 2 millones de visitantes al Perú, y este 2023 estamos definiendo ya la cifra en esta semana, estamos cerca de 2.5. Hay una mejora, nuevamente, y siempre trato de ser súper claro, si nos comparamos contra el 2019, que habíamos tenido una cifra récord de 4.4, aún estamos rezagados. ¿Significa una recuperación? Sí. ¿Significa un indicador bueno? Sí, pero estamos rezagados aún con respecto al 2019. Y en el turismo el turismo interno, que se mide por número de viajes, porque cualquiera de nosotros puede viajar 2 o 3 veces, se mide por número de viajes, decíamos, en el 2022 fueron 27 millones de viajes y este año lo estamos cerrando con 37 millones 100 mil y algo más, ¿no? Significa una mejora importante, ¿no? Nuevamente, nos comparamos contra el 2019, eran 48 millones, o sea, hemos avanzado más en ese rubro, pero todavía tenemos un desafío grande. Entonces, los números yo creo que son señales interesantes de recuperación. Siempre lo vamos a ver como recuperación insuficiente porque la mirada contra el 2019 nos genera un reto todavía, ¿no? Entonces falta mucho por remar este año, pero son señales alentadoras, ¿no? Ahora, volviendo al tema anterior, 9 bancadas han demandado a la presidenta que haya una renovación en el gabinete, ¿no? Precisamente por eso llamó la atención de su reunión con 2 exministros, ¿no? Porque una de las salidas que más piden desde el Congreso es la salida del ministro de Economía. ¿Se ha hablado sobre esa posibilidad dentro del gabinete? No, en realidad, obviamente hay que analizar el tema para tratar de identificar cuáles son factores externos y cuáles son factores internos. Es evidente que en el comportamiento de la economía, la caída del 0.5%, que es un poco lo que mueve todo el escenario, hace poner los reflectores sobre el ministro de Economía, cuando en realidad, obviamente es un gestor relevante, pero es un tema del gabinete en su conjunto y del país en su conjunto. Pero hay que tener en cuenta que ha sido un año claro de recesión a nivel mundial, al punto que incluso algunas economías de las más fuertes han cerrado con recesión. Estamos hablando de Alemania, de Italia, de Chile, para tocar un país vecino. Entonces, hay variables no controlables sumadas, obviamente, al tema del niño, variables que tampoco controlas, que han tenido un impacto, el IACU, más las protestas que tuvimos al inicio del año. Es decir, han habido varios factores. No es una excusa, hay factores que sí son propios de la gestión del gobierno, pero hay factores claramente exógenos que intervienen. Entonces, por eso respondo a tu pregunta con lo que te digo, habiendo participado sin excepción en todas las sesiones de Consejo y en ningún momento se ha tocado esa posibilidad, ¿no? Ahora, sin embargo, yo voy más allá, hay voces que están pidiendo la salida del primer ministro Alberto Tarola. Yo quería preguntarle, ¿qué méritos ve usted en él para que él permanezca en el cargo? Claro, digamos, o sea, cuando cuestionan es porque básicamente entiendo yo el comportamiento de la economía como un todo no ha dado el resultado que la gente esperaría. La economía peruana venía creciendo de manera sostenida durante muchos años, vino un proceso de desaceleración incluso hasta antes de la pandemia. El 2019 cerramos con 2.2 de crecimiento, que es un crecimiento bajo. Perú tiene que crecer cerca del 4% para arriba, de otra manera se acentúa el desempleo y el subempleo. Entonces, en ese escenario, no solamente es el Premier, todos los ministros podrían estar cuestionados en la medida que los números no te den como tú esperas, ¿no? Yo lo veo más en ese sentido porque sí digo, viendo todas las sesiones de Consejo de Ministros donde está presente siempre el Premier, siempre la Presidenta de la República, el Premier tiene mucho, además, olfato político, cualquiera podría criticar, y también una sensibilidad muy clara de qué cosas deberían ser las prioridades. Puede ser que uno de los factores que más se autocritica en el gabinete es la incapacidad de haber comunicado suficientemente, porque en algunos casos, te digo, como y les doy las gracias por la oportunidad, permite expresar con números de fuentes oficiales qué está pasando con el sector, qué se está haciendo, y eso no significa que atrás de esos números no haya crítica y cosas que no estén funcionando suficientemente bien. O sea, no es exitista decir hemos crecido tanto, sino hay que ver todo lo que está atrás. Eso pasa con todos los sectores. Y te digo, todos tenemos claro desde el día 1, y lo tengo claro yo particularmente, que son cargos de confianza y nuestro cargo está puesto a disposición desde el día 1 y el día que el Premier o la Presidenta de la República digan
necesitamos renovar, refrescar, hay que cambiar, se respetará la decisión tal como venga, ¿no? Entre tanto, haremos lo mejor posible y doy fe de que el Premier está tomando liderazgo de muchos de estos temas, participe en las reuniones del FEN semanales para tratar el tema del niño, participa en los temas de seguridad nacional, participa en todas las actividades que tiene, y lo digo incluso en mi sector, cada vez que hemos convocado, que hemos pedido la participación del Premier para, por ejemplo, el lanzamiento de la campaña que viene ahora de PROMPERÚ, que se va a lanzar en enero mismo, ahora en un par de semanas en Madrid. Él quiere ver la campaña, quiere que se sustenten los números, quiere compararlo con las experiencias anteriores, tiene información de qué está haciendo Colombia, o sea, se involucra en todos los sectores, es lo que te puedo transmitir porque lo veo permanentemente, ¿no? Y respecto a su sector, digamos, el 2023, ¿cómo califica, no? Del 0 al 20, ¿cuánto se pone usted de nota? ¿Se aprueba, se desaprueba? ¿Y qué siente que hay que mejorar? A ver, en primer lugar, buena tu pregunta. En primer lugar, para bien o para mal, y no es una postura de evasión, yo siempre respondo partiendo del hecho de que todo lo que hacemos buscamos articularlo permanentemente con el sector privado, algunas veces también con el sector académico, y tratando de que no sean políticas que un grupo de burócratas, en el buen sentido, con la mejor buena fe y buena formación trate de hacer, sino teniendo reuniones, en el caso de comercio exterior, con COMEX, con AES, Cámara de Comercio de Lima, Sociedad Nacional de Industrias, Comité de Pequeñas Empresas, y en el caso propio de turismo, con Canatur, APAVIT y todos los gremios que tienen que ver con el sector. Entonces, cuando me hablas de una evaluación, trato de mostrarlo como de manera colectiva, porque así trabajamos. Entonces, tratamos de tener reuniones permanentes para entender la problemática y tomar decisiones conjuntas. Y partiendo del hecho que tenemos un presupuesto limitado. Considerando eso, yo sí te diría que aprobado como sector. Difícil ponerle un número, de repente me atrevería a poner un 14, 15, pensando que siempre tienes temas por remar, porque, digamos, las respuestas, gracias a Dios, se ven hoy día en los números, pero seguimos teniendo la mirada de un 2019 que nos pone distantes con respecto a otros países que han tomado medidas agresivas. Uno dice, Colombia sí se acerca más al nivel prepandemia, sí tomó una medida súper agresiva, bajar el IGB, el IVA, como lo llaman ellos, de 19 a 5, ¿no? Que es una medida avesada, digamos, para hacerlo, y que era por 2 años, y ahora lo están volviendo a subir a 19 y está habiendo una serie de críticas allá. Entonces, hay cosas que se pueden hacer y miramos también qué hacen otros países para tratar de que ese 2024 sea aún mejor. Y como comentábamos en la antesala con Marco, sentimos que 2024 tiene que ser el año de los goles, no pensando en una gestión de gobierno, pensando en país. O sea, ese es el año importante para que se recupere la confianza, para que se recupere los niveles correctos de las expectativas empresariales y que fluya la inversión. Si no hay inversión, no hay empleo, y por lo tanto seguiremos viendo que suben los niveles de pobreza y por consiguiente todos los niveles de desaprobación estarán sobre la mesa siempre. Entonces cada vez que hay esa sensación es como cuando perdemos un partido, no interesa lo bonito que digas que se ha jugado, si pierdes un partido la crítica va a estar al DT y a todos los que tengan que ver, los jugadores, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente mi respuesta va en esa línea, ¿no? Ahora, usted ha hablado de la presencia de la Presidenta de la República en los Consejos de Ministros, sí. Pero cuando uno lee las actas de los Consejos de Ministros, ella interviene muy poco. ¿Cómo exhibe su liderazgo ella, teniendo en cuenta también que hay un grupo que ha pedido su renuncia para yo este año? Ahí se te diría que no muy poco. O sea, sí es cierto, y esto es propio de la agenda, nos pasa hasta nosotros, solamente que para nosotros el Consejo es una prioridad. Yo trato de mover incluso todos los viajes que tenemos casi semanalmente a regiones y a veces afuera, de supeditarlo al Consejo. Y prefiero terminar el Consejo y salir al aeropuerto que cancelarlo. En el caso de la Presidenta lo hace, pero evidentemente con muchas más reuniones, algunas en simultáneo. Es decir, sí ha pasado muchas veces que ella ha tenido alguna reunión importante, porque en algunas incluso me ha tocado acompañarla, y luego volver y quedarse hasta el final. Yo sí te digo que no es su participación, siempre está poniendo énfasis en los temas que ella considera sustantivos. Siempre ha dicho ella varias cosas que repite permanentemente. El tema de ejecución presupuestal ha sido un tema donde nos ponía la pistola acá al Ministerio toda la semana reportando cómo vamos en el nivel de ejecución para que no exista una crítica diciendo cómo puede haber recursos que no los usen correctamente. 2, permanentemente repite el tema de cero corrupción en cualquier nivel de cualquiera de los sectores. Imperdonable cualquier evidencia de corrupción. Y tercero, las prioridades, que ella enfoca siempre el tema
hacia qué está pasando con salud, educación, infraestructura básica. Claro, ahí podría haber un cuestionamiento, porque yo incluso en algún momento hasta salió expresado de manera directa, también hay que mirar los sectores productivos que generan la caja para bancar esos otros sectores. Entonces yo digo, ahí está Misetur, ahí está Produce, energía y minas, agricultura, ¿no? Pero sí te digo, las intervenciones son muy enfocadas a los temas más sensibles para la población y por lo tanto cuando hay un tema de salud va a la segunda y tercera derivada para entender exactamente qué se está haciendo y lo propio con vivienda y mirar los presupuestos y cuando hay necesidad de extender el consejo, que a veces empezamos 9 de la mañana y termina 3 y media, otras veces termina 4 y media, 5 de la tarde, a veces se suspende la conferencia porque seguimos ahí. Y es porque hay algún tema que le ha parecido relevante y quiere entenderlo hasta el final. Y si no, pide una sesión al día siguiente. O sea, sí veo una intervención genuina porque los temas que ella prioriza y que creo que son válidos para el país se estén atacando de la manera correcta, ¿no? Hay 3 temas que preocupan justamente para la inversión. El primero es la seguridad, ¿verdad? Hay un tema que parece que no se está controlando. El segundo es este rebrote del COVID-19. ¿Cree usted que se está exagerando en ese sentido, tanto en un tema como el otro? No creo que haya exageración, hay una preocupación absolutamente genuina. El tema de seguridad, es más, te lo digo Marco, tanto el Premier como la Presidenta han destacado desde la primera reunión de Consejo de este año que ahí van a haber 2 temas absolutamente prioritarios. La reactivación económica, por supuesto, con todo lo que eso conlleva, y el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces lo han puesto sobre el tapete, como diciendo, el foco va a ir fuertemente sobre eso. Por eso salieron estos casi 30 dispositivos que plantean sanciones muchísimo más duras y que pretenden corregir, no progresivamente, sino drásticamente el tema de seguridad, ¿no? En el tema de salud, las expresiones que ha tenido el ministro de Salud, César Vázquez, ha sido un poco reportando lo que está pasando en todo el país y el nivel de gravedad de cada uno de los casos que se ha presentado. Por supuesto que algunos casos todavía incluso de muerte, pero en comparación de lo que fue la primera ola del COVID, hay una enorme diferencia, ¿no? Es más, como saben, hay gente del gabinete, el propio Alex Contreras, la ministra Jennifer Contreras también, la ministra de Educación, Miriam Ponce, Ana María Choquehuanca han estado con COVID, ¿no? O sea, es más, mi viceministra está con COVID, secretaria general y tal, o sea, está pasando, sí, pero gracias a Dios está pasando como algo mucho más controlable, afortunadamente, ¿no? Porque no podríamos vivir un 2020 de nuevo, ¿no? Claro, ¿cree que se está levantando el tema o exagerando un poquito esta preocupación que hay? Yo no diría exagerando porque sí es bueno más bien que la alerta se releve para que las medidas de precaución se tomen, porque si no la gente siente el relajo que todo está normal y se están expandiendo los casos como los estamos viendo, ¿no? Entonces, pero sí se están tomando las medidas y como te digo, por ejemplo, cuando hay tópicos de ese tipo, no hay sesión de Consejo de Ministros donde eso no se reporte. Es más, si no está en agenda, en la introducción de la sesión se reporta salud, se reporta seguridad, de todas maneras, ¿no? En el caso de Machu Picchu, ¿cómo están haciendo las entradas? ¿Se ha anulado la venta virtual? ¿Cuál es la situación actualmente? A ver, nosotros tenemos una unidad de gestión de Machu Picchu, la UGM, donde está el gobernador regional de Cusco, está el alcalde de Machu Picchu, está la ministra de Ambiente, está la ministra de Cultura y estamos nosotros como Mincetur. Se acordó, se decidió, se aprobó el tema de las ventas virtuales, por una razón tan sencilla como que cualquiera, si tú te vas a Disneylandia o tú te vas a la India, no vas a ir para llegar y hacer cola para ver si consigues tu entrada a ver al Taj Mahal. Entonces es evidente que tienes que tener eso con una reserva previa y mucha gente para este tipo de viajes se prepara con 2 meses de anticipación. Nadie toma la decisión para irse la próxima semana, o muy poca gente en todo caso. Entonces, y el tema de la virtualidad apunta exactamente a lo contrario de lo que la crítica señala, es decir, se busca absoluta transparencia, auditoría sobre el sistema y predictibilidad para que pueda cualquier visitante y cualquier operador turístico saber que va a tener el acceso. Te lo digo porque en este mes de enero están entrando 2 cruceros con mucha gente, 720 y no sé cuántos era el otro, pero era como 500 y pico, y por supuesto que llegaban y decían, tengo que tener la seguridad de que todos mis pasajeros tengan acceso. No le puedo decir, vamos a ver, habrá cola, depende. Entonces, la propuesta de las ventas virtuales tenía esa lógica. Sí es cierto que se hizo un primer lanzamiento, se abrió el tema desde el 3 de enero y había incluso necesidad de capacitación de los operadores de la plataforma, por eso se ha tomado estos días.
No sé si lo he expresado ya abiertamente en el Congreso la ministra Leslie Urteaga, pero la idea es que esta semana se abre la venta para que sea en forma abierta para todo el año, que es lo que se necesita. Si entras a las redes, parte del reclamo de las empresas privadas, con toda razón, es: no me puedes abrir por una semana, tienes que abrirme por el año entero para poder planificar. Si estoy cancelando ventas justamente por eso, ¿no? Entonces, eso se va a resolver esta semana. Creo que ya anunciaron la fecha, que creo que es el día 12. Es más, se pretende hacer un tema, una actividad específica en Cusco este jueves 12 para anunciar que eso se abrió. Y eso significaría la reapertura correcta del tema de Machu Picchu. Es súper importante porque Machu Picchu muchas veces uno lo ve como el centro turístico icónico para el Perú, pero no es solo para el Perú, lo es para Sudamérica. O sea, mucho del flujo turístico que viene del exterior puede tener cualquier otro destino también, pero Machu Picchu está primero en la lista. Es súper importante. Entonces, cuando nos criticaban por eso y decían estamos privatizando las entradas, o sea, nada que ver, al contrario, estamos queriendo hacerlo transparente. Cuando se cuestionaba por qué tal o cual empresa, es porque era menor cuantía, menos de 8 UITs, y por lo tanto no pasaba por una licitación. No es porque decimos a dedo tú o tú. Entonces, dentro de las empresas que se presentaron, la que ganó fue la que cobraba menos ofreciendo el mismo servicio. Absolutamente abierto, auditable. Y es más, a mí me interesa que haya auditoría permanente de todo lo que sea. Si bien es una decisión de cultura, formamos parte de la unidad de gestión de Machu Picchu y por lo tanto nos hacemos corresponsables de la decisión y la respaldamos, ¿no? Pero hubo licitación, porque, o sea, la ministra ha dicho que no había licitación, no había ningún concurso. No, por eso. Ha sido una designación. Sí, por eso te comentaba, cuando es menos de 8 UIT, no amerita licitación. Claro, lo que se abre es la convocatoria y participan las empresas y se selecciona alguna que fue la de menor cuantía, pero no pasa por un proceso riguroso. Lo que pasa que Ana Peña, la jefa de gabinete asesor del Ministerio de Cultura, sí dijo en una reunión entre el Congreso de que sí hubo un concurso. No concurso, de repente la expresión no fue la correcta en el sentido de que sí hubieron intenciones de participar de varias empresas y ganó la menor cuantía, pero no se sometió al proceso de licitación normal, que cuando es más de 8 UITs es además exigido por ley, o sea, tienes que hacerlo de esa manera, ¿no? De repente ahí hay una mala interpretación por la forma como se... Pero es, como te digo, por el tema de ser menor cuantía. Un asunto tan importante no debería ser sometido a licitación. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de 3.000 soles al mes. Lo que estamos hablando de una plataforma temporal, simplemente para la reapertura, y no es un tema de licitación mayor. Te estoy hablando de eso, 3.000 soles al mes. De eso se trata. No es una cosa para este año, ¿no? Ministro, ahora, cambiando de tema, las regiones de Cusco, Arequipa, Piura e Ica lideraron el turismo ese año nuevo. Sí. ¿Y cuál es el plan con miras el próximo fin de semana largo festivo, ¿no?, que está haciendo el Ministerio para dar, digamos, soporte a otras regiones? Porque siempre, o sea, son las mismas de siempre, ¿no? Cusco, Arequipa, pero ¿qué se hace con las otras regiones? Sí, es buen punto, porque en realidad cuando se hace una campaña por fin de semana largo, se hace en alianza con operadores turísticos de las 25 regiones. Cuando, obviamente hay una preferencia de la gente por ir a algún lado a otro, y sobre todo por fechas, porque esas mismas ciudades no fueron los destinos principales en Fiestas Patrias ni en Semana Santa. Eso va cambiando según el momento del año. Para que tengas una idea, se hizo... recuerdo que en Fiestas Patrias fueron como 280 y tantos operadores turísticos en todo el país. No tengo la data exacta de cuánto fue al cierre del año, pero algo similar. Es decir, a través de PROMPERÚ se buscan acuerdos con todos los operadores, y cuando se hace la presentación, que lo puedes ver en la plataforma ituqueplanes.com, aparecen ofertas desde 30 soles hasta ofertas de 2.500 soles, dependiendo del bolsillo, el tiempo, de cuánto se puede destinar. Lo bueno es que los indicadores en cada una de las regiones, y no solo en esas, porque te digo, yo tengo el reporte de Amazonas, por ejemplo, de Ucayali, y también casi a lleno total, ¿no? O sea, y que tiene como ventaja incluso una zona como el Amazonas, que, claro, hay una gente que prefiere al fin del año no viajar porque comienza el periodo de lluvias, pero es una zona absolutamente segura, ¿no? Y eso es yo mismo le he dicho al gobernador, es un tema de explotar, o sea, hacer una zona linda con un montón de atractivos turísticos, y además que pueda circular en la noche sin ninguna preocupación, como si estuvieras en Europa. Me parece un elemento espectacular en una cultura de ese tipo, ¿no? Ministro, el Perú ha logrado el primer lugar del ranking mundial de diversidad de aves, con un total de 1.879 especies. Vamos a ver algunas imágenes, y sobre imágenes quisiera que nos comente finalmente este tema. Claro que sí.
Gracias al trabajo articulado entre el CERNAM, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la Academia, investigadores del Comité de Registros de Aves Peruanas y el sector privado. Bueno, ¿qué nos va a traer justamente todo este anuncio que se ha hecho? Sí, es bueno el punto porque es un segmento bien potente afuera. En el Perú pesa más o menos 15% del total de turistas de afuera, o sea, de los 2,5 millones de habitantes, de visitantes, cerca de 15% responde a avistamiento de aves. Entonces, el perfil es distinto, o sea, variado me refiero. Vienen a veces académicos, investigadores que trabajan en ese tipo de tópicos, pero viene mucha gente cuya diversión es avistamiento de aves, ¿no? Y históricamente Colombia ha sido el país número 1, ¿no? En general la región de América Latina es la mejor porque está Perú, Colombia y Brasil, pero nunca le pudimos ganar a Colombia. Y esa vez le hemos ganado por 6 especies, o sea, con las justas, ¿no? Y no es que las instituciones locales, CERNAM, diga que tenemos eso, sino son auditorías externas que determinan si efectivamente la medición es la correcta. Y la misma medición que usan en todas partes del mundo. Hay en otras partes del mundo también, en China y en otras partes de Asia, pero esa es la región principal y ahora somos el número 1 del mundo. Entonces va a permitir hacer esfuerzos promocionales para capturar ese tipo de turistas que, dicho sea de paso, se quedan mucho más tiempo de lo normal. O sea, la media en el Perú de los visitantes de afuera se queda 10 días, los de aves se quedan 17 días. La media del Perú gasta $950, la de los avistadores de aves $1.720. Ok, ministro, qué bueno. Es una nueva puerta entonces para el turismo e ingresos para el país. Sí. Más bien, muchas gracias. No, Muy amable por dale. estar aquí No. y darnos un poquito más sobre el turismo y, bueno, tampoco no hemos hablado de la agroexportación que nos ha faltado. Pero bueno, lo invito entonces para una próxima oportunidad, ministro. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias por la buena Nosotros pregunta. volvemos luego de un corte justamente para hablar de economía con Alonso Segura, ex ministro. Volvemos.